Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a leer una porción bíblica. Es la porción bíblica conocida como la parábola de las 10 vírgenes y la vamos a leer en Mateo capítulo 25, versículo 1, ¿sí? Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esto es un relato muy bonito donde nuestro Señor Jesucristo está hablándole a las personas y le está diciendo, bueno, el reino de los cielos va a ser comparado a esto que yo voy a relatarles. Semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y una de las cosas que hay que entender que en realidad es al futuro esposo a quien va a recibir. También se puede conocer por la palabra esposo en el sentido de que ya había sido hecho el compromiso. Entonces dice la palabra que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender en el relato de que qué es lo que sucede en un casamiento judío, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía en aquellos tiempos? Entonces, ¿por qué el Señor habla esto? El Señor siempre hablaba haciendo comparaciones de lo conocido para que entendieran lo desconocido. Entonces, le dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas fueron a recibir al esposo. Y bueno, está diciendo que es para que las personas entiendan a cómo va a ser la venida del Señor, ¿sí? Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, hay personas, predicadores, que entienden, aquellos que son teólogos, entienden de que cuando habla de 5 prudentes y 5 insensatas, o 2 van a estar en el campo, uno va a ser tomado y el otro va a quedarse, o 2 van a estar en un molino, uno va a ser tomado y el otro se va a quedar. Está hablando siempre, si ustedes pueden ver en la palabra, que es un 50% de las personas que van a la iglesia son las que en realidad se van a salvar según el relato y las proporciones. No quiere decir que esto sea así, sino que podría llegar a ser así. Y bueno,
dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y una de las cosas que está hablando aquí, está hablando de insensatas porque en realidad no habían tenido, se puede decir, la precaución de tener reservas, ¿sí? Reservas en el combustible o en el aceite para mantener las lámparas. Y aquí el Señor está hablando de 5 de ellas prudentes y 5 insensatas, ¿sí? Está hablando de, también para que nosotros lo comparemos con el mundo y con aquellas personas que se convierten y que deciden recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea que es para que entiendan que hay personas que han recibido a Jesucristo que son prudentes en su forma de vivir, en su forma de ser, cumpliendo los mandamientos. Pero hay creyentes insensatos, como dice la palabra acá, y dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea que las prudentes tenían una reserva de aceite aparte del aceite que tenían en sus lámparas. Pero en cambio las insensatas no tenían la reserva de aceite aparte del que tenían en sus lámparas. Y hay que tener en cuenta que estas lámparas se mantenían encendidas entre 1 hora y 4 horas según la forma que la dejaran que estuviera encendida y según la cantidad de aceite que tuviese esa lámpara. Así que este relato tiene muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y que entender, porque está relacionado con se puede decir, el matrimonio o los novios y después esposos judíos, ¿sí? Eso es lo que el Señor está tratando de comunicarles y enseñarles cómo era en realidad una relación de jóvenes que ya se habían conocido, habían comenzado a amarse y lógicamente querían casarse, pero para que entiendan este relato, el Señor trata de compararlos con algo que ya se conocían. Y dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. ¿Sí? Y acá dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea que una de las cosas que sucede es que, más allá de ser prudentes o insensatas, el asunto es que las 10 vírgenes terminaron durmiéndose. ¿Y qué pasa? Eso es más o menos lo que sucede hoy en la iglesia. La iglesia de Cristo hoy día prácticamente está durmiendo. ¿Sí? Vamos a tratar de conocer cómo era un compromiso judío, para que entiendan bastante el significado de lo que el Señor en realidad quería enseñar y quería comparar para que la gente entendiera lo conocido y de esa forma enseñarle lo desconocido. Antiguamente, una de las condiciones que había
que para casarse un joven tenía que tratar con el padre de la novia, ¿sí? Más que ganarse el amor de la novia, tenía que ganarse el corazón del suegro. Eso era lo más importante. ¿Por qué? Porque el suegro era el que ponía el precio de la novia, ¿sí? Así que si esta persona o este novio o futuro novio se acercaba al padre o al futuro suegro, ¿sí? Una de las cosas principales era que le cayera bien al suegro. ¿Y qué pasaba? Que si el suegro no le agradaba el futuro yerno, ¿qué hacía él? Él aumentaba el precio de la novia, cosa de que él no pudiera casarse, ¿sí? Lo que debía pagar por la novia, el precio que debía pagar, debía ser, se lo ponía el suegro un precio bien alto, cosa de que el novio no pudiera casarse, ¿sí? Le impedía casarse. Ahora, no le podía el padre negar casarse, ¿sí? Pero sí le podía aumentar el precio de la novia. Entonces, ¿qué hacía? Primero que nada venía el padre el novio con el novio a solicitar, se puede decir, la mano de la novia, y venían a presentarse al padre de la novia para tratar de negociar y de qué forma había que pagar este precio. Y juntamente con este precio, juntamente con esta formalización o pacto que se iba a producir en ese momento, ¿sí? Una de las cosas era que intervenía un rabí o un rabino, ¿sí? Intervenía en esta, se puede decir, ceremonia o pacto. ¿Y qué pasa? Que en este pacto era algo muy, muy especial, que después que se acordaba el precio de la novia, entonces el rabino hacía que solamente los novios, o sea, el novio y la novia nada más, podían tomar un vaso de vino y comer un pedazo de pan. En eso se celebraba el pacto. ¿Sí? De esa forma se celebraba el pacto y quedaba ya la novia, se puede decir, casada, ya estaba desposada, ¿sí? Ya no podía tener otro novio, no podía serle infiel al novio que ya había pactado. Entonces, fíjense bien como la palabra siempre nos va relatando las cosas. Dice, y bueno, y tardándose el esposo, ¿sí? Cabecearon todas y se durmieron. Y como el Señor está comparando al reino de los cielos con estas 10 vírgenes, podríamos decir que en este momento, en este tiempo, también la iglesia está dormida y cabeceando, ¿sí? Y están haciendo muchas cosas en la iglesia que en realidad no corresponden, ¿sí? Sino que hay hombres amadores de sí mismo que en vez de predicar el evangelio, predican lo que se les da la gana con tal de sacar ganancias
que son deshonestas de los creyentes. Y como la iglesia está dormida, como la iglesia no se prepara en la palabra, como la iglesia no se prepara y se llena del aceite que es el Espíritu Santo de Dios, entonces vienen falsos maestros, vienen lobos disfrazados de oveja y lo único que hacen es despojar a los creyentes. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo que el dormirse para las vírgenes no era bueno, ¿sí? Porque podía suceder cualquier cosa. ¿Qué podía suceder? Lo que hoy día también puede sucederle a la iglesia, que encuentra a la iglesia dormida, ¿sí? Y venga el Señor. O sea, que venga el Señor y la iglesia esté dormida o entretenida. Una de las cosas en las cuales la iglesia hoy en día se está durmiendo es porque están tratando de entretener a la gente con fabulosos shows musicales, tratando de distraer a las personas y atraerlas con eventos o grandes eventos con grandes gastos que a la vez también les redundan grandes ganancias, porque sí, ustedes ven que si hay grandes eventos, también hay grandes ventas en esos eventos y las personas van como que fueran a una fiesta y no a realmente buscar la presencia y el poder de Dios, sino que van a entretenerse, porque las personas, ¿qué hacen la mayoría de los líderes hoy en día? Tratan de reemplazar las cosas del mundo, o sea, las cosas de Dios con las cosas del mundo. De esa forma, la gente en cierta forma no ve la falta de las costumbres antiguas y dice, bueno, si acá en la iglesia se hace lo mismo, no hay problema. Entonces la gente se siente cómoda, se siente bien, no se siente forzada a cumplir con los mandamientos ni con todo lo que Dios manda, ¿sí? Pero en esa transacción, en ese lapso de tiempo entre que hacen entretenimientos en la iglesia, que buscan cualquier forma de entretener a las personas, entonces la gente se distrae y ¿qué es lo que sucede? Que se van vaciando de lo que sería el Espíritu Santo y es como las lámparas que están consumiéndose y de pronto se termina el aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo en la iglesia, ¿sí? El aceite es algo muy importante. El aceite que se usa tanto en la unción de líderes como en la unción se usaba antes para los reyes, era aceite de oliva y en algunas circunstancias, según la necesidad, se le ponía también almendras. Y eso se trituraba y de allí sacaban un aceite especial. Y bueno, ¿qué sucede? Media vez ya en los rituales judaicos o de los judíos, en las ceremonias antes de los casamientos, se cumplía todo este rito donde el novio y la novia ya comían, tomaban el vino y comían el pan, en donde el vino simbolizaba el pacto y el pan el precio que se había pagado, ¿sí? Cuando nosotros analizamos, podemos ver que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si vemos, la sangre de Jesucristo es la sangre del nuevo pacto, ¿sí? En la cual era antiguamente para los judíos,
pero al no aceptar los judíos las promesas y no aceptar a Cristo, ¿qué sucedió? Dios, o nuestro Señor Jesucristo, llamó al pueblo no judío, que somos nosotros los gentiles, los cuales ahora somos parte del pueblo de Dios, pero a través también de un pacto que hizo Jesucristo, en el cual derramó su sangre, que se llama la sangre del nuevo pacto, y por esa sangre nosotros tenemos entrada a la gracia, ¿sí? Y también, ¿qué pasa? El pan es el cuerpo de Cristo, el cual es destrozado. ¿Para qué? Para que de esa forma estaba pagando el precio, ¿sí?, por nuestras vidas. Eso es el símbolo de esa ceremonia judía, cuando los novios ya quedaban comprometidos y la hija o la novia quedaba al cuidado del padre, ¿sí? Quedaba al cuidado del padre mientras el novio se iba con su padre, iban a hacer la casa en la cual iban a vivir los novios, iban a hacer la casa para la novia. Ahora, fíjense bien, siempre en la palabra se está comparando a la iglesia como la novia de Cristo, ¿sí? La iglesia cristiana es la novia de Cristo. Y si nosotros vamos a la palabra, vamos a ver que en San Juan, capítulo 14, en el versículo 1, el Señor comienza a hablar allí y comienza a decir a nosotros a través de su palabra, diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? O sea, yo voy a ir a preparar moradas, ¿sí? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Quiere decir que el Señor ya está preparando la morada para su novia, ¿sí? Que es la iglesia, su iglesia. Así como el novio, después de hacer el pacto con el novio, así también la iglesia de Jesucristo hizo el Señor un pacto con su sangre y su cuerpo para que Él ser, digamos, el novio ahora de la iglesia, y el cual va y prepara moradas para el día que nosotros vayamos a estar a la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en la palabra acá que y tardándose el esposo, entonces cabecearon todas y se durmieron, ¿sí? Y a la medianoche se oyó un clamor donde decía: aquí viene el esposo, salid a recibirlos, ¿sí? En las costumbres judías, cuando después de hacer el pacto, ya después de haber preparado ya la vivienda donde iban a vivir los novios, la casa para la novia, como la está preparando Jesucristo para su iglesia, donde dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, ya después que sucedía esto, que el novio ya estaba preparado para recibir a la novia, ¿qué hacía? El novio venía a buscar a la novia, ¿sí? Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es por qué son 10 y no una, ¿sí? Porque en aquellos tiempos el casarse era una fiesta de 7 días,
¿sí? Una fiesta que tardaba 7 días. Entonces, en esta fiesta de 7 días, comenzaba el día, y ya siempre a la noche, en que, o sea, al ser la fiesta de 7 días, era una fiesta muy cara para los familiares. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban a 10 jóvenes que se iban a casar y que ya tenían sus novias, y esos 10 jóvenes, para que saliera la fiesta más barata, la hacían todas las bodas juntos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Eran 10 jóvenes que salían ya de sus casas y se juntaban, y de allí comenzaban una caminata hasta donde estaban reunidas las novias, las cuales estaban reunidas todas en una misma casa, ¿sí? Así que, como en aquel tiempo no había las comunicaciones que hay hoy en día, entonces, al comenzar la fiesta en la calle, al comenzar la alegría de estos jóvenes que pronto iban a tener a sus esposas, ¿sí? Como mandaba la ley en aquellos tiempos, bueno, era una gran alegría en los pueblos o en el pueblo, y era un regocijo, y los amigos de los novios estaban alegres, contentos, todos celebrando esta gran fiesta. Y sabían que comenzaban una fiesta y que duraba 7 días. Ahora, fíjense que en este caso, ¿de qué forma se comunicaban y le avisaban a las novias por si se habían dormido, si se habían quedado dormidos, porque se habían tardado mucho los novios, ¿sí? ¿Qué hacían? Los vecinos comenzaban a gritar de un vecino al otro a larga distancia y les avisaba que ya los novios venían en camino, por el gran ruido que hacían, por la gran alegría que traían para el momento, porque ya se iban a casar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá dice la palabra: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle, dice la palabra, ¿sí? O sea que ya era tarde, tarde en que llegaran los novios. Y es lo que sucede hoy día. Hoy día las personas, en medio de esto que es mundial, preocupados, bueno, piensan, ¿vendrá el Señor o no vendrá? Y siempre está esa incertidumbre en las personas, pero las personas no se están preparando para la venida del Señor. Las personas quieren saber qué día va a venir el Señor. ¿Para qué? Para cometer toda clase de pecados, ¿sí? Y cuando si saben que el Señor va a llegar, pongámosle a fin de mes, todo el mundo, bueno, hace todo lo que quiere y se prepara para fin de mes porque sabe que va a venir el Señor. Pero el Señor va a venir como ladrón en la noche. Nadie sabe a qué hora va a venir el Señor, ¿sí? O sea que es nuestra obligación estar preparada, la novia de Cristo, para la venida del esposo. Ahora es el novio, pero es el esposo. ¿Por qué podríamos decirle también que es el esposo? Porque ya él hizo el pacto de sangre, ¿sí? Para su iglesia, ¿sí? Para la novia, que es su iglesia. Ya derramó la sangre, ya hizo el sacrificio, ¿sí? Entonces, claro, ya
estas jóvenes, estas vírgenes, estaban ya durmiéndose, porque dice a la medianoche. Y una cosa de las cuales también las personas tienen que saber, que dentro de los rituales que había y que había que cumplir, era que más allá que el novio tenía que pagar por la novia, si la novia llegaba a ser infiel en el tiempo de que esperaba a su futuro esposo, como ya habían quedado comprometidos como que estuvieran casados frente a un rabino y a los dos padres de la novia como del novio como testigo, eso era en realidad un pacto muy tremendo, muy grande, ¿sí? Y si desde allí en adelante el padre de la novia tenía que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si la novia le llegaba a ser infiel al novio, pensando que ya el novio a lo mejor se tardaría mucho en venir y que ya no iba a lo mejor venir a casarse con ella, podía llegar a serle infiel. ¿Y qué sucedía si llegaba a ser infiel? ¿Sí? Que el padre tenía que pagar al novio o al padre del novio 4 veces el precio que había pagado el novio por la novia. O sea que era algo terrible y algo tremendo si la joven llegaba a serle infiel después de haber hecho el pacto con el novio. Era algo tremendo. Entonces el suegro o el padre de la novia no dormía tranquilo porque tenía que estar vigilando a su hija todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando sale el novio con todos sus amigos y va a buscar a la novia, resulta que comienzan a gritarles a las novias. ¿Y qué pasó? Que las novias no todas estaban preparadas, sino que dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿sí? Fíjense bien, ellas comenzaron a arreglar sus lámparas. ¿Por qué? Y porque, lógicamente, no iban a esperar a sus novios en la oscuridad y no iban, ¿sí?, a esperar, no, tenían que estar preparadas para el momento que llegara el novio con buena luz, y no solamente con buena luz, sino con buena presencia. Así que apenas sintieron el grito de que ahí venía el esposo, entonces ellas se comenzaron a arreglar, pero había un problema. ¿Y cuál era este problema? Es que dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y esto es lo peligroso que sucede hoy en la iglesia, ¿sí? Las personas hoy en día, en realidad, están descuidadas, mucho más con este problema mundial en la cual se está padeciendo, ¿sí? Entonces, las personas, en cierta forma, algunos que van a la iglesia han descuidado lo que se llama su forma de vivir conforme a lo que Dios manda. Están muchos en este momento durmiendo y descuidados, pensando de que el Señor no viene. Pero, ¿qué pasa? El Señor viene y nosotros debemos estar esperándolo al Señor, no como las vírgenes
insensatas, sino como las vírgenes prudentes. ¿Por qué? Porque en el momento en que ya se acercaba el novio para ser ya su esposo, definitivamente, debían recibirlos con luz y bien arregladitas, pero ¿qué pasa? Las sensatas tenían no solamente aceite en sus lámparas, sino que también tenían una reserva de aceite para seguir alumbrándose todo el tiempo que fuera necesario mientras llegaba el novio. Hoy en día las personas están descuidándose espiritualmente, están haciendo cualquier cosa menos seguir a Jesucristo como Dios quiere, ¿sí? Muchas personas se están descuidando espiritualmente, perdiendo el tiempo, dejando ser engañados, ¿sí? Por cualquier cosa. ¿Y qué sucede? Estas insensatas no podían obtener el aceite de las prudentes, porque las prudentes le dijeron, bueno, ¿cómo se llama? Vayan y consigan ustedes el aceite, ¿sí? Fíjense bien, las insensatas querían el aceite de las prudentes. Hoy en día también las personas que van a la iglesia quieren las bendiciones de aquellos que están viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Quieren los insensatos, los que viven como quieren. Hoy día quieren las bendiciones igual que los que viven conforme a la voluntad de Dios. Y lógicamente reclaman de esas bendiciones, ¿sí? Dicen, no, Dios mío, si vos le das a aquel, ¿por qué también no me das a mí? Pero el dar es Dios el que da como quiere y a quien quiere. Y Dios sabe a quién le da y por qué se lo da, ¿sí? Entonces, muchas veces se le exige a Dios que Dios haga milagros, maravillas, que bendiga el hogar, a la familia, todo, queremos todo. Pero ¿qué hay de ser prudentes para vivir dentro de lo que Dios manda? ¿Quién es prudente y vive dentro de los reglamentos de Dios? ¿Quién es el que vive cumpliendo con la voluntad de Dios? No todos lo pueden hacer. Y los que no lo hacen en este momento, yo puedo decirle que son insensatos. ¿Por qué? Porque están ocupando su tiempo en parecer que son cristianos. Están gastando dinero en ir a la iglesia y en estar acá y en estar allá. Y solamente lo que hacen es tener presencia. Pero con tener presencia nada más en la iglesia, con eso no es suficiente, porque el mismo Señor lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Así que no hay excusas para que nosotros digamos, bueno, no sabemos, no nos hemos dado cuenta, sino que cada uno de los predicadores le está anunciando a las personas de que hay que vivir conforme a la palabra de Dios, que hay que vivir llenos del Espíritu Santo, hay que vivir compartiendo la palabra con las personas, que es la palabra de Dios. Entonces, si unos quieren vivir con las bendiciones y no haciendo la voluntad de Dios, no se puede quejar de que Dios no lo bendiga, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, estas jóvenes estaban preocupadas porque
ya sus lámparas se apagaban. Y en la palabra quiere decir que estas jóvenes ya estaban, como quien dice, enfriándose, ¿sí? Ya no tenían ese fuego y calor del Espíritu Santo, sí, que es símbolo del aceite. Se había terminado el aceite de sus lámparas. Significa que ya habían perdido eso que se recibe del Señor cuando estamos en la iglesia, que es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Las personas no se están preocupando por recibir el Espíritu Santo, no se están preocupando por ser llenos del Espíritu Santo, no se están preocupando por ser bautizados para poder testificar, como decía el Señor. Porque el Señor, cuando se iba, le dice, bueno, ustedes van a recibir poder para que testifiquen de mí en todo lugar del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser llenos del Espíritu Santo. Tener nuestras lámparas llenas del aceite, ¿sí? Bien encendidas. ¿Para qué? Porque si nuestras lámparas están vacías, peligramos en perder la salvación. Así que, hermano y hermana, amigo y amiga, más allá que usted esté viviendo ahora en un mal momento, en un momento donde la pandemia está llevándose vidas, ¿sí? Bueno, más allá de todo, usted debe seguir a Jesucristo conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, acá vamos a ver lo que dice la palabra, ¿sí? Dice, y bueno, estaban todas preocupadas, ¿por qué? Porque el novio ya se acercaba y ellas tenían sus lámparas ya casi apagándose, que es el Espíritu de Dios ya terminándose en las vidas. ¿Y qué pasa? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto es algo que hay que entenderlo bien. Estaban las prudentes, estaban las insensatas. ¿Y qué pasa? Por la falta o por la insensatez de no estar preparadas, entre que iban a comprar el aceite y venían, el Señor, el esposo, llegó. Es lo mismo que va a suceder a la iglesia. Mientras muchas personas hoy día se distraen con un montón de cosas que no corresponden a la iglesia de Dios, que se entretienen con cosas que en la misma iglesia preparan, con inclusive una de las cosas que tienen por costumbre ahora en muchas iglesias, para que los jóvenes no se vayan al mundo, les organizan bailes, ¿sí?, dentro de la iglesia, cosa de que los jóvenes no se pierdan. Pero ¿qué pasa? No se le puede enseñar las cosas de Dios a los que proponen cosas del mundo, ¿sí? Si en la iglesia te proponen cosas que el mundo hace, pues es una iglesia errónea. Si es una iglesia que está armando y fabricando días de danzas o de bailes para los jóvenes el sábado o el viernes, pues yo quiero decirle, hermanos, que es una iglesia que está fuera de lugar, que no está buscando que las personas y los jóvenes se conviertan, sino que están buscando que en la iglesia haya mucha gente, porque le interesan más
las personas en número para que puedan ofrendar y aportar más que sus almas. ¿Y qué sucede? Que así como está la iglesia hoy en día, hay muchos que están llevando, hay muchos líderes, muchos pastores que están llevando a la iglesia al mismo infierno. Así que, hermanos y hermanas, ustedes que están escuchando, prepárense y no sigan a aquellos líderes que les están enseñando las cosas del mundo o están haciendo las cosas del mundo dentro de la iglesia. Deben aprender y separar que lo que es del César para el César y lo que es de Dios para Dios. No deben confundirse, no deben distraerse, sino que deben prepararse en la palabra de Dios para saber lo que está bueno y lo que está malo. Porque un día yo era una persona que se había perdido, ¿sí? O estaba perdido, pero al conocer la palabra, yo comencé a caminar hacia Dios en el camino que Jesucristo marca y comencé a dejar todas las cosas que me hacían daño para estar en la presencia de Dios. Ahora, dice que cuando vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea que, hermanos y hermanas, hay que estar vigilando, dice. Velad significa vigilar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar preparados, vigilando, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Teniendo cuidado de nuestras vidas espiritual, de nuestra vida espiritual, de estar llenos del Espíritu Santo, preparados para cuando venga el Señor y para que podamos irnos con Él cuando Él venga hasta las nubes a buscar a su iglesia y llamarla, ¿sí? Entonces, hermanos y hermanas que están escuchando, no deben descuidarse porque el mismo Señor está diciendo, ustedes tienen que estar preparados porque no saben ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir a buscar a su iglesia, que somos nosotros, el pueblo de Dios, que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Así que cuidado, aquellos que son, que pertenecen a la novia de Cristo, porque pueden ser insensatos o insensatas y no estar preparados, y cuando ya se cierra la puerta, ya no habrá otra oportunidad. El Señor vendrá a buscar a su iglesia y llevará a aquellos que se hayan preparado, porque el Señor dice, el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo, ¿sí? El que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. O sea que nosotros debemos trabajar en nuestra salvación hasta el último segundo de nuestras vidas. O sea que no hay que distraerse y mucho menos en este tiempo en que estamos en tiempos de dolores, donde entendemos que el Señor ya está a la puerta, ¿sí? Que el Señor ya está de camino a buscar a su iglesia. Estamos en tiempo de dolores, sufriendo lo que sufrimos todos mundialmente. Y entonces tenemos que tener cuidado porque el Señor ya viene a buscar a su iglesia. Hermano, hermana, amigo y amiga que está escuchando, prepárese porque el Señor viene ya.
y que le encuentre con sus lámparas llenas de aceite, llenos ustedes del poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y adiós y amén.